se ven agravadas por todo lo que es la coyuntura. El control de cambios ha hecho difícil obtener repuestos y neumáticos, lo cual ha incrementado, por ejemplo, el número de accidentes y ha parado parte de la flota. Y en la asignación de divisas, en general, el Estado privilegia la flota liviana contra la flota pesada, o sea, no ha habido reposición de unidades. Entonces hay un proceso de canibalización, las empresas tienen que sacar de servicio parte de la flota y usarla como fuente de repuestos para la flota que sobrevive. Eso ha ocasionado una degradación de la calidad de servicio y ahí les tengo un ejemplo. Una gran empresa del sector hizo una licitación en la primera mitad de este año para contratar su transporte para el año 2004 y llamó a las 17 empresas que normalmente le sirven, pues 5 de las 17 solamente estuvieron en capacidad de ofertar. Las demás decían simplemente que no tenían flota disponible suficiente para esa licitación. O sea, situación grave, situación aguda, pero que es una oportunidad para quien quiera que pueda tener soluciones en materia de transporte. Otro problema es el problema de la inseguridad, que es un caso creciente, aunque creo que no es tan grave como el caso en Colombia, las dimensiones son mucho menores. Las cifras más recientes que vi en pérdidas cuantificadas son del año 2000, todavía las pérdidas son aproximadamente la quinta o la sexta parte de lo que son en Colombia. Pero el problema en Venezuela está creciendo muy rápidamente en asaltos, en robos, en todo tipo, digamos, de problemas en el transporte. Un problema que nos ha afectado a los dos países es el problema asociado al libre tránsito por la frontera, que a pesar que hay una decisión, que es la 399, que provee el marco para la liberalización, las prácticas a lo que han llevado es que el transbordo es la regla y no la excepción. En Venezuela el gobierno, a raíz del paro de transporte que hubo en el año 99 en el estado Táchira, implantó lo que podríamos llamar un transbordo normativo. O sea, para una serie de cargas hay la obligación incluso de desmontar la carga y de montarla en otro remolque. En otros casos, por las características de los productos, no hay transbordos, pero en la mayoría los hay. Y eso se tradujo tanto en demoras como en incremento de costos, pero aparecieron operaciones alternas, aparecieron operadores ofreciendo llevar la carga por mar, por ejemplo, a Cartagena y a Barranquilla y subir por el Magdalena en condiciones competitivas con el transporte terrestre. Hubo un desvío de carga hacia el paso fronterizo de Paraguachón en la Guajira, que tenía menos presión y menos controles que el caso de San Antonio, donde estaba la fuente del conflicto. Y también pasó que muchas empresas de transporte colombianas establecieron filiales venezolanas y entonces era transbordo de mí a mí mismo, ¿no? Del lado de los transportistas venezolanos hay una especie de transbordo preventivo, o sea, los transportistas no quieren venir y alegan que la inseguridad pues los afecta y que los afecta de manera no igual que a los transportistas colombianos, o sea que las vacunas, los asaltos, etcétera, son selectivos y afectan más a los transportistas venezolanos, entonces no quieren venir. Entonces hay, digamos, dos elementos que hacen que se haya creado una barrera en la frontera que representa pues sobrecostos para todo el mundo, pero por supuesto una oportunidad de ganancia para quienes se benefician del transbordo y de todo lo asociado, digamos, al transbordo. En términos de transporte marítimo, en Venezuela hay un conjunto de puertos públicos, los tienen a la izquierda, pero hay una enorme cantidad de puertos privados, sobre todo asociados al transporte de petróleo y productos petroleros y de productos químicos. En términos de movimiento portuario, el nivel tradicional en los 4 principales puertos era del orden de 10 a 12 millones de toneladas. El año pasado eso bajó a 8. Y de todos los puertos, pues el puerto principal en tonelaje es Puerto Cabello, que es como el 60% del total. Si lo vemos en movimientos de contenedores, hay el mismo patrón, un nivel de 800, 900 mil contenedores por año, que bajó a 600 mil en el 2003, y de nuevo Puerto Cabello es el principal puerto de contenedores. Flota con bandera venezolana, y esto no incluye la petrolera, que es aproximadamente 1,5 millones de toneladas, unos 100 buques con un poco más de 1 millón de toneladas de tonelaje bruto.
En el caso del transporte fluvial, básicamente corresponde al eje Orinoco-Apure, básicamente es un comercio de exportación, sobre todo de minerales y metales, y que se hace o en grandes buques o en trenes de barcaza, pero que está muy condicionado por la necesidad de dragar el río para mantener el calado, y que tiene niveles superiores a los 20 millones de toneladas anuales. Transporte intermodal es muy escaso, hay una gran preponderancia del transporte por carretera, hay algo de buque, ferrovía terrestre y, por supuesto, el intermodal que hay en los puertos y aeropuertos de nave a camión. En cuanto a los centros de apoyo, pues en Venezuela hay una red de almacenes en las principales ciudades, centros de acopio, silos, depósitos lecheros y centros aduaneros. Básicamente los dos están asociados a las dos aduanas que tienen que ver con Colombia, que es San Antonio y la aduana de Maracaibo. Lo que sí se ha notado es que hay una ausencia notable de servicios al transportista, o sea, el transportista no tiene dónde pernoctar, no tiene dónde resguardar su camión y no tiene, digamos, facilidades de auxilio en el caso de que tenga alguna contingencia, y eso es una de las debilidades estructurales serias que habría que corregir en Venezuela. Ahora, ¿qué han hecho los distintos actores para superar estas barreras? Bueno, el Estado ha actuado con normativas y procedimientos, el sector privado ha revisado y ajustado sus estrategias empresariales, hay educación y adiestramiento en logística, mejores prácticas, intercambios de experiencia. El Estado ha dictado iniciativas que han reducido las barreras, pero hay otras que han generado nuevas barreras. En el caso de la reducción de barreras, yo creo que un elemento importante es la automatización de las aduanas, lo que se llama el proyecto Sidunea, donde, al igual que los que han citado otros expositores, pues se puede entrar por computador, los agentes aduanales, se ha, digamos, agilizado el proceso, pero todavía hay una enorme cantidad de productos que, a pesar de que el proceso está automatizado, pasan por verificación física y entonces los beneficios del sistema no son los que deberían ser. Y esto unido al hecho de que toda importación venezolana debe tener un certificado de una verificadora. Entonces hay una verificación de la verificadora y una verificación de la aduana. Y hay algunos sectores donde el 100% pues pasan por lo que llaman el canal rojo, que es inspección física. Ha habido una armonización de horarios en las aduanas de Colombia y Venezuela, que ha aumentado el número de horas efectivas de trabajo y ha reducido pues el tiempo de tránsito. Y ha habido una reducción de costos financieros y riesgo. Bancoex, que es el Banco de Comercio Exterior, ha abierto nuevas líneas de financiamiento y se ha implantado en Venezuela algo que no existía hasta hace muy poco, que es la cobertura de riesgos políticos y extraordinarios. Eso lo hace una compañía de seguros que se llama La Mundial, que es una compañía de seguros poseída por el conjunto de las empresas de seguros en Venezuela, y los fondos para eso es un fideicomiso que está en el Banco de Comercio Exterior. Eso permite sobre todo exportación de bienes durables a zonas complicadas, como por ejemplo en el caso de Venezuela, Centroamérica y el Caribe, y sobre todo exportar proyectos, o sea, exportar no solamente bienes, sino proyectos ya ensamblados. Ahora, hay algunas iniciativas que han generado nuevas barreras, los transbordos son una, pero otra cosa que ocurre es el caso de procedimientos que surgen todos los días derivados de leyes no instrumentadas, y hace que la Guardia Nacional, sin ton ni son, pare los camiones porque no hay la planilla, no hay el procedimiento, no hay el certificado, y hay que hacer un inmenso esfuerzo, sobre todo por parte de los gremios, para destrabar la situación y encontrar formas de trabajo. El sector privado ha tomado iniciativas, pero de nuevo estas iniciativas están en el sector de las grandes empresas, en el sector exportador. Ha habido estrategias empresariales de todo tipo. En el caso de los transportistas, a pesar de que es un sector que en muchos casos se podría tildar de primitivo, ha habido modernización de algunas de estas empresas que han pasado del viejo concepto de que transportista es un dueño de camiones a que transportista es alguien que comercializa carga y usa los transportes, digamos, más adecuados. En cuanto a los cambios y ajustes organizacionales, la logística pues está incluida dentro de las estructuras organizativas de la empresa, ha habido integración de funciones como ventas y logística, profesionalización de la función. Por ejemplo, en el caso de educación y adiestramiento en Venezuela hay
tanto posibilidades de programas de educación de pregrado y posgrado en institutos tecnológicos, en 2 universidades, en la Escuela de Negocios, que es el IESA, en centros de adiestramiento como fundamental, y en el caso de la Escuela de Negocios, que es el IESA, la logística forma parte de las áreas de investigación del IESA como disciplina académica. Les voy a citar un caso para que vean un poco una ilustración de lo que es incorporación de mejores prácticas en el caso del sector químico. Hay toda una lista de cosas que el sector químico ha hecho para reducir barreras: consolidación de exportaciones, ampliación de capacidades, construcción de nueva estructura, uso de transporte multimodal, uso de cabotaje en vez de transporte terrestre, alianzas estratégicas, transbordo utilizando, por ejemplo, el puerto de Cartagena, lo cual, combinando el tablazo con Cartagena, abre o multiplica por 10 el número de mercados de destino, arreglos triangulares. Y esto, en términos tanto de capacidad como de costos, se tradujo en reducciones significativas de costos logísticos del 97 al 2002. Pero para que vean el efecto de péndulo, aquí tienen lo que son las exportaciones de resinas desde el tablazo, que es el ejemplo anterior donde vimos lo que ocurrió entre el 97 y el 2002. Y ven que de exportaciones de polietilenos que estaban en el orden de 120 a 160 mil toneladas, bajaron a 2.000 en el año 2003 y en los primeros 5 meses del año solamente van 10. Igual ocurre en el caso del polipropileno y del PVC. Esto es una combinación de dificultades de producción, pero también de por lo menos de objetivos declarados de que el mercado externo no es importante y lo que hay que hacer es abastecer el mercado interno. O sea, es un movimiento pendular que está muy ligado al hecho de que la economía está cerrada y de que con el control de cambios prácticamente hay un control de importaciones. En el caso de mediciones de desempeño, ha habido intentos aislados. En el sector químico hay un intento organizado, se está haciendo un benchmarking entre la Asociación de la Industria Química y la Asociación de Logística de Venezuela en el plano nacional, y eso se está haciendo como parte de un proyecto regional con la Asociación Petroquímica Latinoamericana. Para empezar, se hizo una encuesta para ver cuáles son las prácticas de las empresas, y aquí hay algunos resultados de las mismas empresas donde todos decían que la logística era importante, que tenían indicadores, etc. Marcados en verde, no sé si se ve, pero los primeros 6 indicadores son indicadores que usan más del 50% de las empresas encuestadas. Y ven que lo que se usa son indicadores relativamente básicos. Cuando vamos a indicadores más sofisticados, el porcentaje de empresas que los usan baja significativamente. El detalle, por supuesto, lo pueden ver después en el caso de indicadores de productividad. Prácticamente el único que se usa es la rotación de inventarios, pero cuando avanzamos en la escala cada vez el uso es menor. En el caso de indicadores de tiempo, eso sí se usan mucho, la duración de los ciclos, tiempos de reaprovisionamiento, etcétera. Y en el caso de los indicadores de calidad, exactitud de inventarios, porcentaje de exactitud de pronóstico, porcentaje de llegadas a tiempo, pero algo asociado, por ejemplo, como el porcentaje de órdenes de compras perfectas, solamente lo usa el 30% de la gente. Entonces, si el 30% de la gente solamente son los que tienen indicadores, ya se podrán imaginar un poco cuál es el desempeño. Entonces, algunas conclusiones. Primero, la apertura de la economía y la presión de la competencia obligó a las empresas a preocuparse por los problemas de logística. Las empresas, sobre todo las más grandes, las exportadoras, han tratado de transformar esa desventaja competitiva en una oportunidad de mejora, pero el nuevo cierre de la economía de enero del 2003 ha disminuido y anulado algunos de estos logros. Yo creo que si la economía se vuelve a abrir, tendremos, digamos, el movimiento del péndulo en la dirección contraria, puesto que hay casi una correlación de eso. La información estadística es poco confiable y poco oportuna, lo cual dificulta, por supuesto, la toma de decisiones. Venezuela tiene debilidades en infraestructura y transporte que deben ser corregidas. La inseguridad es un problema creciente y que ha hecho aumentar mucho los costos de transporte.
El Estado ha tanto eliminado barreras como creado barreras, automatización de las aduanas, pero discrecionalidad en la aplicación de procedimientos. Hay algunos proyectos de benchmarking en curso como el que les acabo de mostrar en el sector químico y una de las cosas es que las empresas están tratando de intercambiar experiencias con otros países de la región para incorporar mejores prácticas adaptadas, digamos, a lo que son nuestras realidades. Bueno, muchísimas gracias y al momento de las preguntas. Las preguntas para los conferencistas las vamos a hacer al final de la tarde en un panel donde afortunadamente todos pueden participar. Quiero dejarlos ahora para que disfruten del almuerzo con un poquito más de tiempo que ayer y estamos aquí por favor a las 12 en punto de la tarde.